La discomarcha acogió la charla sobre memoria histórica organizada por Alternativa Mijeña, que traía como invitado al periodista Manuel Blanco Chivite. Me gustaría dar las gracias a todos los que hacéis directa o indirectamente posible este tipo de actos. Hemos hecho un montón este año de todo tipo y todos han salido estupendamente bien, gracias a vuestra participación. Yo hoy estoy que me salgo porque tengo el tremendo placer y el inmenso orgullo de tener a mi lado un luchador incansable, Manuel Blanco Chivite. Él es muy modesto, pero los que conocemos la historia reciente de este país sabemos que este hombre es un monumento, una bandera para nosotros. Y es un orgullo para mí que venga a hablarnos de esa época tan difícil que fue el franquismo. Gracias por venir, Manolo. Bien, hemos tocado muchos temas este año en Alternativa y ahora nos tocaba la memoria histórica. ¿Por qué nos toca la memoria histórica? Porque parece que a pesar de las leyes que hay, nadie quiere acordarse de nuestra historia. Nuestra historia, cuando se habla de historia, siempre es la historia de los que ganan la guerra. Esa historia que yo no me creo y que muchos de nosotros no nos creemos. La verdadera historia es la que vivimos, es la que viven personas como Manuel. Esa es la verdadera historia de este país. No se trata de venganza, no, se trata de justicia, porque si no hay justicia no puede haber democracia. No se trata de volver al pasado, no, se trata de forjar el futuro, que nuestros niños sepan lo que eran los grises, lo que era la BPS, quién era Conesa, quién era Billy el Niño, que todavía un enorme torturador que todavía se pasea por las calles de Madrid sin que nadie le diga absolutamente nada. Esa época tan difícil había una represión tremenda. Un montón de jóvenes han caído. Me acuerdo de Cipriano Martos, de Ruano, de un montón de ellos. Estaríamos aquí durante una hora, de Pedro, un montón. Estaríamos aquí con una lista tremenda. Pero también hubo los torturados, los encarcelados, los perseguidos, esos que han dado su vida para que nosotros tengamos hoy en día una pseudo-democracia. A pesar de la ley mordaza, de la presión de la prensa, de muchísimas cosas, nosotros tenemos el deber, la obligación de seguir luchando, de seguir el ejemplo, con otros medios, con otros métodos, pero seguir pensando que la lucha está en la calle, nadie nos regala nada. Olvidemos nuestra rencilla, nuestro ego. Aquí hay que luchar todos juntos por un bien común, porque recuerdo que en aquella época no se luchaba individualmente, era un colectivo. Cuando caía uno, lo sentíamos todos. Y eso es lo que hay que recuperar. Esa lucha colectiva, ese ideal. No estamos salvando un individuo, estamos salvando una sociedad que queremos magnífica para nuestros hijos. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué les pensamos dejar a nuestros hijos? Pero bueno, no me voy a alargar más porque me parece que el protagonismo tiene que tenerlo hoy Manuel. Antes de comenzar la charla, desde Alternativa Mijeña quisieron recitar una poesía de Paco Doblas, poeta malagueño. El poema se llama Derrotados Invencibles. No tenemos remedio, hermanos y hermanas de dolor. Tenemos esa puñetera afición a la derrota. Seguimos apostando a caballo perdedor, tanto en las caricias como en la lucha, alistándonos en todas las causas perdidas, enarbolando por las calles sus banderas. No tenemos remedio. Somos locos en su reino de los muertos. Infligimos sus leyes por las impolutas avenidas. Nos apuntamos ilusos a las verdades efímeras,
a todo tipo de beso e Ítaca imposible, a construir temblorosos castillos en el aire y nos sentamos a esperar que caigan sus torres. No tenemos remedio. Nos gusta ladrarle a la luna y nos seguimos creyendo todas las promesas mesiánicas. Lo de los últimos que serán los primeros del Evangelio, aquello de los de nada de hoy que todo han de ser, que cantó siglos después la Internacional. Pero aquí seguimos, siendo los últimos, siendo los nada. Es verdad, hermanos y hermanas en el dolor, pero al menos nos queda un consuelo. Nunca ganamos, pero nunca nos vencen del todo. Siempre acabamos volviendo del exilio, encontrando nuevas lunas, nuevos besos, colándonos por las rendijas de su dictadura, amando a contracorriente y sin permiso, llenando las calles y las plazas de nuevo, rodeando sus tristezas y palacio de invierno. No tenemos remedio. Aquí seguimos, eternos sobrevivientes, sonrientes, incluso en nuestra invencible derrota, porque en ese mundo donde siempre vencen la garra y el desamor, el lucro y la usura, la derrota es quizás la única forma digna de vivir. Memoria al alba, 27 del 9 de 1975. Es el nombre de la charla ofrecida por Manuel Blanco Chivite, periodista represaliado y condenado a muerte por el franquismo. El nombre del evento hace alusión a los últimos fusilados de la dictadura. Buenas tardes. Tengo un amigo que hoy está comprometido con la memoria histórica, que cuando se celebran los 5 años, los 10 años, los 15 años, los 20 años de la Constitución, de la transición, y se habla de los padres de la democracia, suele decir que los padres y las madres de la democracia son los 150.000 asesinados que permanecen en las fosas comunes, en los caminos, carreteras y quebradas de España, y que todavía siguen ahí. Y una amiga también, ya talludita, me decía, España es el país del queso de Gruyère, por la cantidad de agujeros que hay, conteniendo muertos. Con la crisis, además de ser el país del queso de Gruyère, a mucha gente le han quitado el queso también. La memoria nos retrotrae a las víctimas, a la represión, a los fusilamientos que empezaron muy pronto, inmediatamente después del levantamiento del golpe militar fascista del 18 de julio, como sabéis, y no terminaron hasta el 27 de septiembre de 1975, donde se realizaron los últimos 5 fusilamientos del régimen de Franco. Franco murió dos meses después. La memoria nos retrotrae, pues, a este elemento, digamos, de represión, de víctimas, pero también, sobre todo, en determinadas, por ejemplo, yo pertenezco a la asociación La Comuna, que somos una asociación de presos y presas de la última etapa del franquismo, lo que se ha dado en llamar el tardofranquismo, del año 60 o 65 hasta el 76, 77, en que salimos los últimos presos políticos del franquismo. Y nosotros, en particular, nunca hemos aceptado que se nos denomine víctimas. No somos víctimas, no estábamos ahí por casualidad. Estábamos muy conscientemente formando parte de algo que se llamó en Europa y se puede seguir llamando la resistencia contra el nazifascismo. Y en nuestro caso particular, contra el régimen sobreviviente a la derrota del Eje. Ese régimen sobreviviente fue el régimen franquista, que fue dictadura desde el principio hasta el final. No hubo etapas de dictablanda, fue dictadura desde el principio hasta el final. Mató desde el principio hasta el final. En el año 75, el último año de vida
del general dictador Franco fueron asesinadas en diversas circunstancias en España, en controles de carreteras, haciendo una pintada en la calle, repartiendo un panfleto, en enfrentamientos armados, 50 personas. Entre ellas, ahora que estamos en un pueblo tan turístico, entre ellas 2 turistas, una en la península y otra en Canarias, 2 mujeres además, que se despistaron en sendos controles de la Guardia Civil. Este era el último año, cuando se dice que había apertura, que no había apertura, que tal y que cual. Bueno, pues en el último año fueron asesinadas 50 personas en diferentes circunstancias, desde pedir agua, como en ese pueblo andaluz también, en Almería, no sé qué pueblo fue, ¿no?, que hubo una manifestación, llevaba el pueblo 1 mes y medio sin agua, y ya la gente en pleno verano, pues exacerbada, salió a la calle y demás, ¿no? Y el jefe de la Guardia Civil mandó a sus fuerzas que dispusiesen sus armas en posición de tiro, y dispararon. Allí murió un hombre, fue herido gravemente un joven y hubo varios heridos. Esta famosa manifestación del año, creo que fue en el 73. En el 73 también mataron bajo la tortura a Cipriano Martos, un hombre también, un compañero nuestro, haciéndole ingerir el contenido de un frasco de ácido sulfúrico. La habían detenido repartiendo propaganda en Igualada, allí en Barcelona. Era también andaluz, de Huetortájar. Era un emigrante andaluz, obrero de la construcción, en Sabadell. Bien, entonces, la memoria, pero yo quiero reivindicar aquí ese aspecto de la memoria que es la de los resistentes, la de los que lucharon, porque la guerra no acababa nunca. ¿Por qué? Porque la dictadura es la continuación de la guerra contra el pueblo, en la medida que no hay ningún derecho humano que se respete. No existe ningún derecho democrático, ningún derecho humano que se respete. En esa medida, la dictadura es la continuación de la guerra contra ese pueblo. ¿Qué era la República? La República era el Estado de Derecho del momento. A lo mejor el Estado de la Restauración, con sus defectos, podía ser, la monarquía de la Restauración podía haber sido un Estado de Derecho. Bueno, no digo que no voy a entrar a discutir eso. Pero en los años 30, el Estado de Derecho existente en España, el Estado de Derecho democrático, era la Segunda República. Y quienes se levantan contra la Segunda República se están levantando contra el Estado de Derecho, para imponer una dictadura, para liquidar el Estado de Derecho e imponer una dictadura, y continuar la guerra después de la guerra. Porque también he oído por ahí que dicen, no, es que se hicieron barbaridades por ambos bandos. No hubo 2 bandos en España en la guerra civil. No hubo 2 bandos. Hubo un Estado de Derecho defendiéndose de una banda militar terrorista fascista. Defendiéndose en un Estado de Derecho, defendiéndose contra una banda de golpistas, militaristas y, en ese momento, fascistas. Por lo tanto, no hubo 2 bandos. No es aceptable las expresiones como esa de 2 bandos. Y como decía una vieja amiga mía también, discutiendo con un señor periodista de una determinada radio, decía, claro, pero es que... Entonces decía la señora, ya bueno, pues incluso concediéndole a usted que hubo elementos de brutalidad en ambos bandos con muy diferente significación. No es lo mismo un Estado que se defiende que unos fascistas que atacan para destruirlo a un Estado de Derecho. Decía, ¿qué pasa con los 200.000 fusilados y asesinados una vez acabada la guerra? Una vez supuestamente acabada la guerra. Entonces yo creo que esto es importante para establecer algunas cuestiones. Tenemos un golpe de Estado por una banda de militares pagados, atención, que las últimas
las últimas investigaciones están aclarando definitivamente ya esto. No solamente Juan March pagó, el que luego fue conde de Fenosa también pagó, y los Urquijo y los Ibarra, todos estos millonarios de la época de la oligarquía financiera española, pagaron previamente a los militares para que se comprometiesen en ese golpe de Estado que ellos necesitaban. El general Saliquet pidió que le pusiesen el 1.000.000 de pesetas de la época, evidentemente era esa época, en Suiza, y que su familia también la instalasen en Suiza antes de comprometerse con el golpe del 18 de julio. Juan March financió el primer armamento, etcétera, etcétera. Ahora hemos sabido también la corrupción que hubo para que Franco no entrase en la guerra, que no era que se enfrentase a una diferencia con Hitler, sino que los ingleses les pagaron. Acaba de publicarse el libro de Ángel Viñas, ¿no?, sobre el asunto, perfectamente documentado. Entonces estamos sabiendo la realidad de estos patriotas españoles, de su España. Se movieron por dinero, de la misma forma que el general Pinochet no se movió hasta que la ITT le puso el dinerito en las manos. Entonces dio el golpe. Los militares se mueven por dinero. Los militares fascistas se han movido por dinero. Si no, no se hubiesen movido. Y esto debe quedar claro porque hay documentación que lo ha aclarado. Entonces, ellos continuaron la guerra en la medida que la dictadura es la continuación de una guerra, en la medida que... ¿Qué diferencia? Incluso hay algún escritor por ahí que bondadosamente, ¿no?, decía, ¿qué diferencia el fin de la guerra civil de los años 30 con el fin de las guerras civiles del 19, que fueron inmensamente crueles? La primera guerra carlista fue terriblemente cruel. Si os acercáis a la documentación y a leer la letra pequeña de esta guerra, os estremecéis, ¿no? Con un tercio de población respecto a los años 30, o un quinto de población, la primera guerra carlista tuvo 200.000 muertos. Hay que dedicarse a matar para llegar a los 200.000, por ambas partes, tanto liberales como carlistas. Sin embargo, los finales de las guerras carlistas, como ganó lo que por entonces